La Patria Sublevada, un podcast de Alfredo Silleta. Tercera temporada. En estos tiempos convulsionados, es bueno recordar al peronismo, la única revolución que tuvo la Argentina en el siglo XX, con marchas y retrocesos, con batallas ganadas y otras perdidas, pero siempre otorgando nuevos derechos a los más humildes. Crónicas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. En este nuevo podcast de La Patria Sublevada hablaremos de la reforma constitucional de 1949, un verdadero hito a favor de los derechos laborales, de la niñez, de la ancianidad y la economía social. Desde un principio Perón tuvo un problema con los jueces que siempre inclinaban la balanza hacia los poderosos y nunca hacia los trabajadores. 80 años después, observamos que Cristina Kirchner, la principal líder del peronismo, ha sido encarcelada y proscrita de por vida, como alguna vez lo hicieron con Perón en el exilio. A fines de 1944, el coronel Perón creó los tribunales laborales, separándolos de la justicia ordinaria, que siempre estaba a favor de los empresarios. Esta decisión fue clave en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y en un avance en la legislación laboral. A partir de allí, se crearon fueros que permitieron al trabajador acceder a una justicia más accesible y especializada, mejorando sus condiciones de vida y trabajo. La Corte de aquel entonces decidió en varios fallos que la justicia laboral era anticonstitucional y rechazaban las sentencias que llegaban de los fueros laborales, con la excusa de haber sido creadas por un gobierno de facto. Luego del triunfo electoral del 24 de febrero de 1946, Perón dispuso iniciar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al procurador de la Corte por sus vínculos a los sectores de la oligarquía nativa y por aceptar el golpe militar de 1930 contra Hipólito Yrigoyen. Los argumentos en el Congreso fueron contundentes: haber convalidado con sus acordadas de 1930 y 1943 gobiernos de facto y emitir fallos políticos para impedir los fines sociales del último gobierno, tras haberse negado a tomar juramento a los camaristas de la justicia del trabajo, retardando así el funcionamiento del fuero laboral. Perón sabía que no alcanzaba con reemplazar a los miembros de la Corte y decidió llamar a una reforma constitucional para que los nuevos derechos que tengan rango constitucional. Para esa tarea fue convocado el prestigioso abogado Arturo Sampay, uno de los más destacados constitucionalistas, para que trabaje en la reforma constitucional con una mirada más vinculada al constitucionalismo social que carecía la Constitución de 1856. La reforma de la Constitución entraña un hecho fundamental del movimiento peronista, porque constituye uno de los factores primordiales de la consolidación de cuanta reforma hemos promovido y la base y punto de partida de la nueva legislación de la República. Nuestro movimiento, que encarna una verdadera revolución de tipo constructivo, ha promovido una rápida evolución que ha conducido a una nueva conciencia nacional en lo social, en lo político y en lo económico. Ello al contrario de lo acaecido en otras partes, sin derramamiento de sangre. Ha llegado la hora de perfeccionar la Carta Magna para ponerla más en consonancia con los nuevos tiempos y las nuevas ideas. No puede quejarse esa clase, desde que disfrutó de las ventajas del poder durante casi una centuria. Parece justo, en cambio, que sea ahora el pueblo quien desee establecer su propio gobierno y ser artífice de su propio destino. En agosto de 1948, el Congreso Nacional sancionó la ley que declaró la necesidad de revisar y reformar la Constitución Nacional. La ley se aprobó, aunque parte de la oposición se retiró,
al considerar ilegítima la convocatoria. En diciembre de ese año se hicieron las elecciones de convencionales constituyentes. El peronismo obtuvo el 60,9% de los votos, con una participación del 74%, lo que significaba la mayoría propia de la convención. De un total de 158 convencionales, 109 le correspondían al peronismo y 49 al radicalismo. Esta fue la última elección sin voto femenino. Todo el pensamiento justicialista fue introducido en la reforma de la Constitución de 1949. En ella se reconoció al hombre en sus múltiples dimensiones sociales, le otorgó a la democracia un alcance social y económico que no lo tenía, incorporó conceptos de riqueza más equitativos y de mayor extensión societaria. Consagró derechos sociales que ya eran una realidad que se deseaba preservar jurídicamente, redefinió el rol del Estado en materia económica, le dio mayor protección a la libertad del hombre, instauró a nivel constitución el recurso de habeas corpus, amplió la defensa de la soberanía nacional, la justicia social encontró su explicitación individual y colectiva cuando en el artículo 35 se afirma que los abusos de esos derechos que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre configurarán delitos que serán castigados por las leyes. Se destacaron en el capítulo 3 los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. No todo fue tan sencillo. Gran Bretaña y Estados Unidos presionaron para que el artículo 40 no fuera incluido. Él mismo afirmaba que la propiedad privada tendría una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines del bien común. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias. Escuchemos ahora a Eva Perón defender los derechos de la nueva Constitución. La paz resultará una utopía mientras la injusticia, la miseria y la indignidad puedan cebarse en las comunidades humanas. Cuando los señores delegados de las Naciones Unidas resolvieron considerar e incluir en sus objetivos los derechos del trabajador, proclamados y llevados a la práctica entre nosotros por nuestro gran presidente, el general Perón, hacían obra de paz, porque colaboraban a la liquidación de la injusticia, que es factor determinante de malestar y de guerras. Los derechos de la ancianidad tienden a ampliar la obra reivindicadora que encarnan los derechos del trabajador. Son, sin lugar a dudas, los conceptos de justicia social que movilizan a la opinión pública de nuestros días, aplicados a aquellos que ya no pueden producir y que se sienten condenados a la miseria y al olvido si la sociedad productora no acude a solucionar sus necesidades materiales y morales. Esa es su síntesis y ese es el espíritu que presidió su proclamación. El 16 de marzo de 1949, el presidente Juan Domingo Perón juró la nueva Constitución Nacional que comenzaba a regir en la República Argentina. El texto, que terminaba de escuchar en la voz del titular de la Convención Constituyente, Domingo Mercante, sostenía que la propiedad privada tenía una función social, que por lo tanto estaba sometida a las obligaciones que estableciera la ley con fines de bien común, que el capital debía estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social, que siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debía organizarse y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. No terminaba ahí, que la organización de la riqueza y su explotación tenían por fin el bienestar del pueblo, que el Estado, mediante una ley, podría intervenir en la economía y monopolizar determinadas actividades dentro de los límites de la Constitución, que los
minerales, el agua, los yacimientos de petróleo, carbón y gas y las demás fuentes naturales de energía eran propiedad imprescriptible e inalienables de la nación, que los servicios públicos pertenecían al Estado y que no podían ser enajenados para su explotación, y que aquellos que se hallaban en poder de particulares serían comprados o expropiados por ley. Si uno revisa los anales de la legislación argentina, que son más o menos 30 tomos, casi 15 tomos son la legislación justicialista. En esa legislación justicialista el acento está marcado precisamente hacia el pueblo y dentro del pueblo a la clase trabajadora. Y en la Constitución de 1949 se le da estatus constitucional, es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la Constitución. Esto que aparentemente no tendría gran importancia tiene una importancia decisiva, porque al establecer en la Constitución que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales, ya no puede considerarse como una asociación ilícita. La patria sublevada. Con el golpe cívico-militar de 1955, la Revolución Libertadora derogó la Constitución Nacional de 1949 e impuso la de 1856. El doctor Sampay tuvo que exiliarse en Uruguay y recién regresó al país en 1958, pero no se le permitió volver a dar clases en la Universidad de Buenos Aires. Recién, con el triunfo del peronismo en 1973, pudo recuperar su cátedra. Fracasados los brutales regímenes dictatoriales de la década del 70 y 80 en América Latina, que dejó un tendal de muertos y desaparecidos, el establishment económico utilizó como brazo armado para perseguir líderes populares al partido judicial. Lo hizo en toda América Latina y se lo conoció como lawfare, la guerra judicial mediática. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, terminó en prisión para que no compitiera con Bolsonaro. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, exiliado. La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, presa inhabilitada de por vida. En Perú, varios presidentes destituidos y en Bolivia, un Evo Morales al que no se le permite competir. Lo intentaron en México, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, con gran apoyo popular, llamó una reforma judicial que se logró este año, donde se obliga a que los jueces, fiscales y ministros de la Corte sean elegidos por el voto popular. Paralelamente, se creó un tribunal de disciplina para erradicar la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los excesos que durante años han obstruido la imparcialidad de la justicia en México. Una sana envidia para los pueblos de América Latina. Escuchemos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Como lo dije en el Congreso, lo que queremos es más independencia y autonomía del Poder Judicial, erradicar la corrupción. Además, ya el Ejecutivo se elige democráticamente, el Legislativo se elige democráticamente. Ahora le toca al Poder Judicial ser elegido democráticamente. Con el pueblo todo, sin el pueblo. Ya no alcanza con ganar elecciones. El peronismo debe plantearse realizar una nueva reforma constitucional para terminar con una justicia que solo responde al establishment económico nacional y extranjero. La única forma que Argentina sea nuevamente un país con soberanía política, independencia económica y justicia social será con una reforma constitucional. Hemos llegado al final. Estamos en YouTube y en el portal de Info 135. No se olviden de suscribirse, es gratis y así recibirán todas las novedades. Si te gustó este podcast, no olvides de compartirlo con un amigo. Trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca.
para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos.